El Señor los bendiga. Bendiciones a familia, conocidos, amigos. Y me da gusto oír de mi hijo Bobby, que por medio de su iglesia, él les ha dado a personas mis pláticas. Y a ustedes me dirijo porque son personas nuevas en mi gran lista de oración. Aunque no los conozco o no las conozco, sus nombres están inscritos en esa gran lista que mañana y noche yo pongo ante Dios para bendición de ustedes y sus familias. En esta oportunidad vamos a entrar de una porción que el apóstol Pablo nos indica tanto a nosotros como a la iglesia en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiados: si Él es mi ayudador, no tengo por qué tener miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Yo conozco gente adinerada, pero que son los más pobres, y gente pobre, que son los más ricos. En, en, si acaso tú eres una persona que te sientes necesitada, sola, enferma, sin empleo, ninguna mano amiga y desesperada, déjame decirte que si tienes a Cristo, ahora que si no lo tienes, lo puedes recibir en este día. Quizás antes no tenías a quién ir, pero ahora sí puedes clamar a Él. Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ojos no han visto, ni oído yo, que tengo reservadas y preparadas para aquellos que me aman, aquellos que me buscan, aquellos que quieren de mi ayuda, aquellos que mi palabra tiene cabida en el corazón de ellos, aquellos que confían en mi palabra. Cuando murió Moisés, Josué era el indicado de seguir el puesto de Moisés. Y se le presenta a Dios a Josué y le dijo: prepárate, Josué, porque ahora tú eres el indicado para dirigir este gran pueblo. Y en el versículo 5 me gusta lo que le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No fue sugerencia, sino un mandato. El versículo 8 y 9 le dice que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, esto es para cualesquiera de nosotros, esa promesa de que estará con nosotros, al obediente, al honesto, para los estables, para los constantes, aquellos que Dios puede confiar en ellos, aquellos que la palabra ha hallado cabida en sus corazones.
El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahora que si hubo alguien que te abandonó, alguien que te prometió tanto, pero al fin de cuentas no tuvo la valentía de ser responsable de un hogar para ti, dice Dios que no te dejará. En Juan 14 dice, no los dejaré huérfanos y vendré a ustedes. Lo más importante, la actividad más esencial y básica en la vida de un escogido de Dios es el tiempo que ustedes y yo pasemos con Dios en su palabra o de rodillas orando, porque al asistir al templo, al escuchar la palabra, al cantar, al ofrecer tu dinero, el convivir con los demás, todo eso es agradable a los ojos de Dios y Dios lo acepta. Pero el leer la Biblia y el orar es la mayor prioridad que debe de haber en nuestra vida diaria, no solo el domingo. Porque nosotros tomamos tiempo para disfrutar la familia, paseo, diversión, ir de visitas, o mucho tiempo pasar al frente de la televisión o del teléfono. Vivir en paz, tranquilos. Pero quiero que ustedes me contesten esto. Si un día, Dios no lo quiera, tuvieras una situación grave con uno de tu familia, ¿qué harías? Porque las aguas de la tragedia y la desgracia, de la angustia y de la desesperación, no sabemos el día que va a llegar a nuestras playas. Por eso yo quiero darles esta conversación, esta plática, para que le pongamos más tiempo a las cosas de Dios que nos van a ser necesarias. Cuando dice el Salmo 23, cuando pases por valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Ahora en Colosenses hay otra invitación a hacerlo. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que la oración sea y se convierta en el centro de tu existencia, orando también al mismo tiempo por nosotros y andando sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, el uso del tiempo. Nunca se han puesto a pensar si diezmamos el tiempo de Dios. Por eso, el día de hoy que tú gastes el tiempo, mucho cuidado. Pablo siempre dice grandes verdades. Con nuestra actitud en lo concierne a la oración, hace hincapié que la persona no es que quiera, a ver si puede, si tiene tiempo. Es un menester para propio bien de nosotros. Hoy día en las grandes iglesias yo no veo que haya días de oración. Hay mucha música, conciertos, orquestas, cantantes y servicios gloriosos, pero salen como entran. Yo he tenido un día ganas de irme a parar en una de ellas y en la primera pareja que venga les digo, perdónenme, ¿me pueden ayudar? Quiero que me den el plan de salvación, ¿me lo pueden dar? Y estoy seguro que esos no saben. De acometerse a orar, que seamos devotos a la oración. En la tradición original dice perseverar, y perseverar es insistir y estar.
no dejando de orar. No paren, sigan orando. Lo que pasa es que somos impacientes y ponemos peticiones y esperamos que inmediatamente se nos conteste. Y si nada sucede, paramos, ya no lo hacemos. Es que Dios ha estado enojado conmigo, no me oyó, o algún pecado, por eso no me contesta. La Biblia nos lo explica explícitamente. Orad siempre. Estamos acometidos a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios. Mi esposa oró 20 años por un nieto. Perseverar y velar con acción de gracias. Miren, nuestro Señor oraba después de que alimentaba o sanaba a las multitudes. Se apartaba y alzando los ojos decía: te doy gracias, Padre, porque me oyes, porque me escuchas. Cuando Él compartió el pan con ellos, eso dijo: dad gracias en todo, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo he visto una generación egoísta. Mientras estuve yo en Texas, en la iglesia, el templo Siloé, yo vi personas que recibieron sanidad y ya no volvieron. Yo en lo particular también tuve gente, amigos íntimos, que Dios les hizo un gran milagro después de haber sido balaceado el marido con 4 balazos y una 45. Y se estaba muriendo y me pidió que orara por él. Y Dios le hizo la obra. ¿Saben qué hicieron? Se fueron de California porque no querían asociarse con nosotros. Cuando la persona se acerca a orar, debe de tener un espíritu de gratitud, de agradecimiento. Si en la mañana que abre los ojos, Señor, gracias por otro día que me das. Ves a tus hijos dormidos, gracias porque tenemos un techo, tenemos alimento, mi marido tiene trabajo, estamos sanos, gracias, gracias, gracias. En la iglesia primitiva, en el capítulo de los Hechos 1, dice que todos perseveraban, continua devoción, tiempo de oración, no en las casas, no solo en el templo. Yo he llegado a entender que tengo un enemigo con el cual vivo en guerra espiritual, que cuando me levanto a orar cada mañana, trata de impedirlo. Y es porque yo tomo en serio las cosas de Dios y tengo amor por mi familia y mis amigos y todos ustedes, de la gran cantidad de personas. Tengo un grupo, fue la primera persona, ella se llama Arusha, es de Armenia o de Irán, y me dio un pliego con un papel en familias completas, y es por la primerita que pido. Me da vergüenza, pero cuando va a donde yo estoy ahí sentado en la iglesia, yo le doy la mano para saludarla y ella me la besa. Le digo: si yo no soy padre, soy padre de 5, pero no de más. Y esa guerra que tengo, la tomo en serio, en levantarme en la mañana, porque tengo por muchos que orar. Y sé que mi enemigo va a traer toda clase de interferencia, porque a él no le interesa todo lo bueno que seamos o que hayamos cambiado. Lo que él no quiere que pasemos de rodillas o sentados, orando, es lo que más teme. Porque en la oración
está la transparencia tuya. Dice en Juan 2:28, ahora hijitos, permanecer en Él, porque cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, tengamos la confianza para que en su venida no vayamos a ser avergonzados. Ya ven que en la Biblia hay una porción donde dice que en aquel día vendrán unos que le dirán, Señor, nosotros hicimos esto, dimos tanto dinero, oramos por los enfermos y sanaban y hacían toda clase de acciones. Y Él les dijo, no los conozco. ¿Se recuerdan cuando Él fue al monte y los invitó a Pedro y a Juan, no sé cuál otro, a que lo acompañaran a orar y se quedaron dormidos? Cuando la gente ora, van a ver ese Dios hacer más en la vida de ellos. Si entendieran lo que la oración produce, crea intimidad, seguridad, paz. La relación íntima con nuestro Señor se manifiesta cuando pasamos tiempo con Él, en oración, en silencio y en agradecimiento. Hay gente que le gusta oír cantos o alabanzas, a mí no, ¿sabe por qué? Porque me pongo a orar y al ratito ya estoy cantando el canto de la canción. Él te quiere a solas. El Señor los acompañaba, pero Él no oraba junto con ellos. Los dejaba en un lugar y Él se iba donde no lo molestaran. Vamos a empezar a confiar en Él como nunca lo habíamos hecho. Y va a haber un proceso de purificación en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y porque es una prioridad al orar en nuestras vidas. Y cuando llega la tragedia, tú estás en paz. Tú estás en paz porque sabes que Él tiene el control de cualquier situación. ¿Saben qué es lo que empieza a suceder? Una paz que inunda nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Empieza a haber una pasión por obedecerlo, un deseo, una necesidad, y las presiones de nuestra vida empiezan a disiparse. Pasa todo, problema en paz. Una paz que antes no teníamos. Vamos a experimentar con Dios porque empezamos a depender de Él. La Biblia lo llama una paz inescribible, porque la oración es la puerta al crecimiento espiritual y va a haber más poder en la vida nuestra, en el carácter, en la vida devocional, el modo de hablar con otros y paz sobre todos aquellos problemas. Cuando los discípulos empezaron a asociarse con la gente sabía que, como hablaban, que habían andado con Jesús. Cambiaron. El año pasado ya se fue. ¿Hubo algún cambio en ustedes o no ha habido? A lo mejor te hace falta pasar más tiempo en comunión con Cristo, calidad de tiempo. ¿Cómo es como se crea una amistad? Asociándose. Tú te haces amigo o te haces novio o novia por la asociación que tienes con la persona. En Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si estás solo tú o sola, somos 2. Tú eres uno, yo soy otro. Estamos congregados en su nombre. Así es que habla, pide
¿Para qué se juntan en las casas? Yo me pongo a pensar en las familias grandes y la mayor parte que no son salvos. Vente, hermano, vamos a hacer carne asada. Y la carne asada lleva otras cosas que tú hacías, pero que ya no las quieres hacer. Nomás vas a ir a aguarles la fiesta, mejor no vayas. Si no te van a aceptar cuando les hables de Cristo, es porque no te quieren, ni quieren a Dios. La familia que se congrega junta en su nombre el día de la desgracia sabe qué hacer. La familia que no lo hace es casa de locos. O ve a un funeral católico cristiano, que no es cristiano. Ahora, donde la vida de dos está en Cristo, en pareja dejó una impresión en las vidas, porque cuando uno de ellos parta, el otro se queda lleno de las memorias y la esencia de la que se fue. Mi esposa y yo perdimos más de 10 años con un matrimonio destrozado por mi culpa, por mi comportamiento. Pero cuando él vino a nuestra familia, por 45 años vivimos una felicidad hasta el día que el Señor la llamó. En Colosenses 4 dice, velad, estad alerta. Porque cuando empezamos a orar, tenemos la tendencia que a veces nuestra mente se va y no hay concentración o nos dormimos. Esos son ataques del diablo, que tiene miedo que te concentres y persistas en orar, en tener comunión con Dios. Por eso es la gran necesidad del Espíritu Santo por ayuda. ¿Cuánto tiempo le das tú al Rey del Universo, que tiene el poder de cambiar y transformar cualquier cosa? Y pensar que le damos tan poquito tiempo. Hay gente que pasa más tiempo jugando con el teléfono o con la amiga que hablando con Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo que oremos como una emergencia, sino como una manera de vivir, un hábito. Pablo dice orar con gratitud. ¿Se acuerdan? Pablo estaba en la prisión, los pusieron a él y a Silas. Gran parte de su vida estuvo en la cárcel. ¿Y qué hacía Pablo y Silas? Cantaban, después de haber sido golpeados, los metieron en el calabozo último, bien aporreados, y empezaron a cantar. Lo que la oración envuelve es adoración a Dios, agradecimiento, confesión y petición, llorar a Dios por nuestras necesidades, interceder por otros. Parte del plan al orar y leer la porción de la Biblia. A mí me gusta orar primero porque después entiendo la Biblia. Yo declaro los salmos que aprendí de mi esposa y ayer precisamente oía una plática del doctor Charles Stanley. Estaba en conversación con su hijo y le dijo a Andy, papá, ¿cómo tú oras? Y él le dijo, primero a mí me gusta declararle los salmos de mi conveniencia antes de orar. Y es lo que nosotros hacíamos, pero yo nunca había oído si estaba bien o no. Pablo sabía la importancia de la oración y vivir una vida completa, porque el poder de la oración depende de la fe y volvemos a la voluntad en nosotros. Todo esto está, si tú quieres, porque el venir es su voluntad, es lo único que es nuestro. Bernabé, Pablo, Pedro, todos tenían paz con Dios en el que creían.
Dice, busca la paz y cuando la hayas, cómprala. Paz en medio de la tormenta. Padre del cielo, te doy gracias por esta oportunidad de mi plática. Que la bendición de tu palabra venga a la persona que la necesita. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, simplemente haz lo que yo hice. Me subí a aquel entablado, queriendo que el sacerdote orara por mí. Estaba ocupado, estaba una anciana y me dijo, ¿de qué vienes enfermo? Digo, yo no vengo enfermo, pero me dijo, y te digo a ti, ¿te gustaría rendirle tu vida a Cristo el día de hoy? Solamente di esto, Padre de la gloria, necesito de ti. Cambia mi corazón y pon uno semejante al tuyo. Lléname de tu presencia y de tu paz. Yo me comprometo a seguirte y a obedecerte en el nombre de Jesús. Y con eso ya perteneces a la familia de Dios y tu nombre se escribe en el libro de la vida. Señor los bendiga.